Amigos, bienvenidos a este video. Hoy les voy a intentar explicar lo más fácil que pueda, con peras y manzanas, qué es la deuda externa en México. Por lo pronto entendamos de dónde viene esta deuda. Se pueden pedir préstamos directamente al Fondo Monetario Internacional, los cuales vienen con ciertas condiciones. Al Banco Mundial también se le puede pedir prestado. También se puede emitir bonos de deuda, que es lo que muchos países hacen, esos con plazos larguísimos de 10, 20, 30 y hasta de 100 años. Para la emisión de estos bonos se usan normalmente a bancos intermediarios, como lo pueden ser Goldman Sachs, como puede ser JP Morgan, como puede ser HSBC, Barclays. Ya ustedes más o menos entienden ese pedo, ¿no? Y también se pueden celebrar contratos de préstamo directo entre el gobierno federal y un banco comercial. Ahora, ¿para qué se usa? ¿Por qué un país osaría endeudarse? Principalmente por dos cosas: financiar el déficit que existe en el presupuesto de un país y la construcción de obras públicas, que cuestan un dineral. En caso específico de México, está para financiar las operaciones de las mal llamadas empresas productivas del Estado, o sea, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y el pago de la deuda que se absorbió cuando la banca fue nacionalizada. Ahora echémonos un clavado a la historia y veamos el comportamiento de la deuda a través de los años. La primera deuda que México contrajo con el extranjero fue en 1823. 2 años después de consumada la independencia, Agustín de Iturbide le pide a la casa Goldschmidt y compañía en Londres 16 millones de pesos. Para 1846 la deuda ya estaba en 51.2 millones de pesos. Maximiliano la triplicó. Al final del Porfiriato estaba en 578 millones. Se dejó de pagar durante un rato, empezando la revolución hasta 1942. Y Luis Echeverría Álvarez la metió hasta 30,000 millones. Y López Portillo hasta 83,000. La nacionalización de la banca, promovida por este individuo llamado José López Portillo, acabó por hundir más las finanzas públicas de este país, absorbiendo y adoptando la deuda de los bancos que se nacionalizaron. Una movida perfectamente estúpida que pues Miguel de la Madrid la deshizo a los 3 meses de haber empezado su sexenio. Y uno de los héroes poco reconocidos de este entramado de la deuda externa de este país es este señor. Ahí, como lo ven, renegoció 43,000 millones de dólares de la deuda externa de este país, mismos que pues después acabaron por valer pa' pura madre, porque pues acabando su sexenio la deuda volvió a aumentar. A grandes rasgos, a partir de 1982 México ha contratado deuda para pagar las pues deudas anteriores e ir controlando la inflación que pasa en este país. El saldo de la deuda en este país, terminando el mes pasado, estaba en 201,000 millones de dólares. Estamos hablando de aproximadamente la mitad de nuestro Producto Interno Bruto, que así es como se mide la deuda. No entiendo por qué, pero así es como se mide. Supuestamente, en teoría, si no puedes endeudarte más de lo que produces, pero pues el Producto Interno Bruto son entidades tanto públicas como privadas las que contribuyen, entonces pues ahí es solo una forma para poder medirlo en proporción a lo grande que es un país. Pero finalmente tenemos a países como Japón, que están en 230 y tantos % de deuda con respecto al PIB. A España, que es un ejemplo muy parecido a México en términos de PIB, que está en el más del 90%. Entonces es una medida bastante ambigua. Como todo buen tema político, económico, tiene argumentos a favor y en contra. A favor tenemos que puede contribuir al desarrollo y crecimiento de un país siempre que se mantenga a un nivel razonable. Ahora, ¿qué es un nivel razonable? Cada país es diferente. Calcular este porcentaje de deuda con respecto al PIB es una operación gigantesca a la cual no tengo la capacidad ni las calificaciones para hacer. Entonces no les puedo dar una respuesta en este momento. Otro argumento a favor es que mantiene las tasas de interés elevadas, lo que hace atractivo invertir en nuestro país, y además ayuda a disipar una desaceleración en la economía, porque si este movimiento o desaceleración económica llega a suceder, se recortan las tasas de interés para que el dinero pueda seguir circulando. Si llega a pasar un movimiento así, las tasas ya están bajas, hay muy poco margen de maniobra. Otro argumento a favor, y probablemente es uno de los más importantes que debemos entender, es que esta deuda está contratada a largo plazo, o sea, 10, 20, 30, 40 y hasta 100 años. Y esta deuda es refinanciada constantemente, no digamos que no hay un día así específico
que todos los préstamos van a tener que ser pagados y que pues no nos va a alcanzar. No es el caso, así no funciona. Como argumento en contra está uno de los más comunes, uno que incluso aplica para cualquier persona, es el sobreendeudamiento. ¿Por qué? Porque puede llegar a frenar el crecimiento de un país. Bueno, a ver, lo voy a ilustrar un poco. Como ejemplo, tienes un préstamo A, ¿no? Ahí está tu préstamo A. Pero pues tu lana no te alcanza para terminarlo de pagar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas y contratas un préstamo B. Este préstamo B va a tener una tasa de interés más alto porque el riesgo de prestarte es mucho más alto. Entonces es una práctica normal darte tasas de intereses más altas si no tienes la capacidad o el historial crediticio suficiente para ser considerado como un buen acreedor. Entonces con este pagas este, ¿no? Pero ahora tienes Pero ahora tienes este vigente. Como este te va a costar mucho más dinero pagarlo, vas a generar un déficit más grande en el presupuesto de la federación. ¿Y qué va a pasar cuando se genere este déficit más grande? Vas a tener que contratar más deuda para pagarlo, con tasas de interés más altas. ¿Ya vieron a dónde estoy yendo? Se genera un círculo vicioso que es muy difícil de romper. El truco está en ir refinanciando la deuda cada vez más y esperar que los proyectos en los que fueron usados esa lana generen ingresos en el mediano y largo plazo, como el aeropuerto, para que así sean los mismos proyectos los que sean autosustentables y paguen su propia deuda. Ahora, esto fue lo que hizo que me enfocara un poco más en este tema, ahora que se hizo noticia que México esté en términos de deuda récord histórico de la vida 100 por siempre jamás. ¿Por qué subió la deuda este año? Se renegoció mucho la deuda, pasándola de pesos a dólares, con el beneficio de disminuir las tasas de interés. La segunda, el tipo de cambio con respecto a las monedas extranjeras no está en la mejor posición histórica de México. Y la tercera es que Pemex y la CFE han duplicado su deuda con respecto a la del año pasado. Ahora circuló en medios nada serios que ahora Peña Nieto pidió 10,000 millones de dólares más. ¿Para qué? Se estarán preguntando. Y resulta que está tratando de colocar esta deuda para refinanciamiento y recompra de deuda local y externa. Y último punto, ¿quién o qué los autoriza para andar contratando deuda del extranjero? La respuesta es la Ley de Ingresos de la Federación. La aprobada a finales del año pasado dice que el gobierno federal puede contraer una deuda de 5.5 mil millones de dólares para poder cumplir con el presupuesto de egresos de la Federación. Pemex está autorizado para pedir 6 mil millones de dólares de deuda externa y la Comisión Federal de Electricidad puede pedir 347 millones de dólares. Pues bueno, ahí lo tienen, esa es la realidad de la deuda pública de México. No está fuera de control, no está más allá de lo que México puede pagar. Incluso muchas de las calificadoras tienen muy bien calificado, valga la redundancia, la deuda soberana de nuestro país. Entonces pues no alarmemos de más, no hagamos un pedote de algo que no lo es. Simplemente pues la deuda lo relacionamos inmediatamente con un cobrador de Electra diciéndonos que ya tenemos que pagar ahorita. Pero la realidad es que las deudas de los gobiernos son a larguísimo plazo. Entonces no nos alarmemos. Hay que alarmarnos realmente cuando esta deuda ya rebase un nivel que no podamos pagar ni siquiera dentro de 50 años. Ahí sí hay que preocuparnos mucho. Mientras tanto, todo está bien, mis amigos. Peña Nieto no es ningún genio. Creo que eso ya quedó muy claro durante este sexenio. Muchas gracias por ver este video. Acuérdate de suscribirte a este canal, darle manita arriba al video y compartirlo con todos tus compas que no entiendan qué pedo con la deuda externa y anden por la vida diciendo estupidez y media. También déjame todos tus comentarios en la parte de abajo. Por lo pronto yo me despido. Yo soy Carlos Allende y nos vemos en el próximo video.